El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 13 de diciembre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Los medios de comunicación en la región destacan algunos temas: la decisión de Evo Morales de llegar a Argentina, de viajar hasta Argentina, y el refugio que aparentemente le va a otorgar este país. De momento estaría en condición de asilado. Hay que decir, a propósito de este tema, que el gobierno interino de Bolivia ha lanzado una advertencia contra el nuevo gobierno argentino sobre la injerencia política de Evo Morales. Y tomo la nota del portal Perfil. El gobierno interino espera que Argentina no le permita al expresidente jefe de campaña de su partido realizar actos políticos que debiliten o desestabilicen al gobierno boliviano. De hecho, ayer veíamos la opinión de algún analista advirtiendo que no descartaba que Evo Morales intentara ingresar a su país. El gobierno interino de Bolivia advirtió que espera que la República Argentina cumpla las normas internacionales sobre asilo y refugio político y no permita que el expresidente Evo Morales realice actividades políticas. Esto lo dijo el jueves la canciller boliviana Karen Longarich. La influencia que el líder indígena pueda tener desde el país limítrofe preocupa a la clase dirigente boliviana, que organiza para 2020 las primeras elecciones presidenciales y morales como candidato, además con un proceso abierto en su contra por varios delitos. Hay que decir, a propósito de los aliados de la Asamblea Nacional, que ayer en las elecciones de Reino Unido se impuso, además de manera muy clara, el candidato conservador Boris Johnson. Logró una abrumadora victoria y ya tiene vía libre para el Brexit. Recordar que él ha calificado el régimen venezolano como autoritario. De hecho, aseguró en su momento que las elecciones de 2018 fueron una verdadera farsa. Lo de ayer, además, fue un fracaso para el laborista Jeremy Corbyn, quien, en su momento dijo que estaba inspirado por el líder venezolano Hugo Chávez, muy cercano al socialismo. Bueno, ayer obtuvo una histórica derrota en estas elecciones de Reino Unido. Sobre el telón de fondo de la crisis y la situación económica, según cifras de la CEPAL, América Latina, durante el 2020 cerrará su periodo de menor crecimiento en 40 años. La razón, bueno, lo saben ustedes: Venezuela, entre otros. La renta por habitante cae más de 4% en los 6 últimos años, el periodo que la CEPAL toma como referencia, presionada por la baja de Venezuela, Argentina y Brasil. Las materias primas siguen sin levantar cabeza. América Latina es una región que no logra desacompasar su ciclo de los productos básicos, sufre las consecuencias, y una de las razones de esta caída que se prevé para 2020, insistimos, probablemente el periodo de menor crecimiento en los últimos 40 años en la región, tiene que ver con Venezuela. Ayer, sin ir más lejos, el dólar oficial o criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, cerró, según página web del Banco Central, la atención en 45.291,62 bolívares, lo cual quiere decir que ayer cerró el salario mínimo en 3,2
dólares mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales, probablemente el sueldo más bajo del planeta. Para algunos economistas, francamente, ya ni existe. Nos acompaña el diputado Viaggio Pilieri. Él es diputado por Yaracuy, forma parte de la fracción 16 de julio. Con él vamos a hablar acerca del destino, la discusión interna de la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer saludarte, no solamente a ti, sino a todo tu equipo de producción y a todos tus oyentes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional, la crisis institucional y la posición que de entrada ya ustedes han asumido de cara a lo que será la elección de la nueva Junta Directiva el próximo año. Lo escuchamos. Nosotros el martes pasado, en lo que fue la última sesión ordinaria del año 2019, porque deben comenzar, como así lo pedimos, tantas sesiones extraordinarias como sea necesario, nosotros hicimos nuestro balance, el balance de nuestra fracción, ¿no? Balance que por supuesto arroja desde el principio del año, cuando indicamos que había un vacío constitucional y debía cubrirse con la elección del presidente de la Asamblea Nacional, que según el 233 pasaba a ser presidente encargado, pero que también decíamos que votamos por él, nosotros votamos por Juan Guaidó para que fuera presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2019, pero también dijimos que no íbamos a entregar un cheque en blanco, y de hecho así fue. Por eso lo respaldamos en las cosas que teníamos que respaldarlo durante el 2019, pero también hicimos observaciones, hicimos sugerencias, hicimos críticas, hicimos reclamos durante todo el año 2019. Y en ese balance también lo acompañamos en la rueda de prensa por nuestra posición. Nosotros no podíamos dejar que se fuera el periodo del 2019 parlamentario y llegar al 5 de enero sin tener una posición inicial, y así fue. ¿Qué dijimos? Que nosotros vamos a votar el 5 de enero por el candidato que reúna unas condiciones. El tema nuestro no es de nombre, no es de rostro, no es de popularidad, es de posiciones, de postura. Y dijimos que nosotros teníamos algunas exigencias que no son otras sino las del país. Nosotros vamos a votar ¿por quién? Por un candidato a presidente que transite seriamente, sin distracciones de ningún tipo, la ruta acordada por el país el pasado 23 de enero. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, en ese orden, en ese estricto orden. Y ese orden pasa, entre otras cosas, María Alejandra, por primero privilegiar el cese de la usurpación. Segundo, cerrar definitivamente todo diálogo, toda negociación con el régimen. Y tercero, no prestarnos a ninguna farsa electoral. Se ha intentado decir que la fracción 16 de julio, Soy Venezuela, o los partidos que allí le integramos, entre ellos Convergencia, no queremos elecciones. Eso no es verdad. Claro que queremos elecciones, pero elecciones de verdad limpias, transparentes, y que se cumplan luego de que se hayan ya alcanzado los dos primeros pasos de la ruta, o sea, el cese de la usurpación y el gobierno de transición. También dijimos que tenía ese candidato a presidente apegarse y cumplir con el instrumento jurídico más importante que se ha aprobado en los últimos 20 años en Venezuela después de la Constitución, y es la ley del Estatuto para la Transición. Ese Estatuto para la Transición no es otra cosa que el desarrollo del artículo 233 constitucional, que hizo, por cierto, a Guaidó presidente encargado de la República. Igualmente, exigimos que se respete el 233, que se impulse el avance, pero de verdad, sin freno de mano, del TIAR. Quien quiera ser presidente de la Asamblea Nacional tiene que atreverse a que se abra el debate en plenaria del artículo 187, numeral 11, y pusimos también en la mesa una propuesta que es de Soy Venezuela, y es la de crear un consejo ejecutivo para el cese de la usurpación. ¿Qué es ese consejo ejecutivo? El consejo ejecutivo no es otra cosa sino el empoderamiento verdaderamente de los sectores del país, de la sociedad civil, en la ejecución y estrategias que se tienen que encaminar para el cese de la usurpación. Y también dijimos, y que debía ser así, el que quiera ser presidente
de la Asamblea Nacional tiene que desprenderse de ataduras, de grupo, de partido, porque tiene que gobernar para todo el país. No puede ser un presidente sectario, un presidente excluyente, un presidente que solamente actúe bajo una línea de partido. Esa fue nuestra línea. Dijimos que quien llene esos requisitos va a contar no solamente con los votos de la fracción 16 de julio, sino con el respaldo del país. Y el que no lo haga, el que no se comprometa, ojo, y comprometerse no es simular comprometerse, es comprometerse de verdad, no va a contar. El que no lo haga no va a contar con el respaldo ni de la fracción 16 de julio y estoy seguro que tampoco con el respaldo del país. Ahora, da la impresión, diputado, que ustedes de momento no van a apoyar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea el próximo año, ¿o todavía no han decidido? No lo hemos decidido. Nosotros hemos privilegiado no un hombre, no un rostro, sino su postura. Nosotros esperamos que quien quiera ser presidente, sea Juan Guaidó o sea otro u otra, tiene que comprometerse seriamente en esto. No nos negamos a ninguno, absolutamente ninguno, pero tampoco vamos a entregar un cheque en blanco, ni vamos a ser unos diputados de un grupo de aplaudidores que están irrestrictamente solidarios con un hombre o con un rostro. Nosotros creemos que el país necesita posturas, posiciones y no nombres. Ahora, diputado, seguramente escuchó usted la intervención del presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Luego de la sesión de esta semana, él decía que tenía toda la intención de reunificar, rectificar y alinear las visiones de todos los sectores que hacen falta para lograr los objetivos planteados de cara a un nuevo ciclo de resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué responde usted a una declaración de esta naturaleza? Bueno, primero que está admitiendo que se desvió la ruta, que es lo que nosotros hemos venido criticando, y qué triste para aquellos que nos hacen observaciones automáticas cuando criticamos las cosas, que el propio presidente haya tenido que admitir que desvió la ruta. Lo que dijo así, en otras palabras, es que desvió la ruta que el país compró el 23 de enero. Y nosotros hacemos votos porque sea él o sea quien sea, retome la ruta de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ahora, me llama un poquito la atención cuando dice que va a convocarse a los sectores del país. Yo había entendido que eso ya se había hecho. ¿Por qué? Porque durante el 2019, durante mucho tiempo, se nos dijo que se consultó al país, que se llamó al país, inclusive se hizo una propuesta que lleva por nombre el Plan País. Y ahí se nos dijo que todos habían intervenido. Y se nos dijo también que se le había presentado a todos los sectores del país. Ahora entiendo que parece que es una nueva reedición del Plan País. Y bueno, eso nos llama poderosamente la atención. O dos cosas, o hay un ritornelo para volver a hacer exactamente lo mismo, o se nos mintió durante el 2019. Bueno, diputado, da la impresión que no hay canales de comunicación entre ustedes y el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Nos equivocamos? No hay los que deberían estar. Por ejemplo, no debo por qué ocultarte que nosotros institucionalmente como fracción no hemos tenido mayor comunicación con él. Tampoco tengo que ocultarte que para esa actividad que hubo el día miércoles no fuimos invitados. Pero eso es intrascendente para nosotros. Para nosotros es más importante sus políticas. Para nosotros más importante es la ruta que no desvíe. A nosotros nos importa muy poco si somos tomados en cuenta o no. Lo importante es que tome en cuenta lo que el país quiere. Y nosotros sentimos que somos una parte importante de las vocerías del país porque sencillamente estamos apegados en la ruta que el país marcó en la más reciente consulta popular que se hizo en Venezuela y donde más de 7.6 millones de venezolanos indicaron cuál era la ruta. El 233 deviene de ahí. La ruta, cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres deviene también de esa consulta del 16 de julio del 2017. Ahora, diputado, ¿sabe usted que está una operación en marcha para
comprar voluntades, al menos así lo han denunciado en este espacio otros parlamentarios de organizaciones que forman parte de la unidad, con la intención de que el chavismo tome el control de la Asamblea Nacional, la única institución legítima que queda en Venezuela. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto, lo escuchamos. Bueno, se pudiese resumir toda esa serie de, no solamente irregularidades, de situaciones bien penosas, vergonzosas, ¿no? Con una frase. La fracción 16 de julio no le come amenazas ni al régimen ni chantajes a un sector de la oposición. Claro, pero le preguntaría su opinión, diputado, es decir, si comparte usted estas denuncias, si tiene conocimiento de esta operación cierta el chavismo con la intención de tomar el control del Parlamento venezolano. Yo del oficialismo creo absolutamente todo. Lo peor que tú puedas creer de ellos, nosotros tenemos que de alguna manera sentir que puede ser verdad. Eso corre en la opinión pública, eso corre en todos los pasillos de la Asamblea, ese comentario, ese corre entre todos los colegas periodistas. Yo no dudo que puedan estar detrás de esa operación que puede ser por muchas razones, amenazando o intentando comprar. Y por eso te lo resumía en una frase: nosotros ni comemos amenazas del régimen, pero tampoco chantajes de ningún sector de la oposición. Se lo preguntaba, diputado, y esto lo hemos hablado con diputados de 20 Venezuela, por el caso concreto de José Luis Pirela, que forma parte de esa organización. Él participó en un viaje de parlamentarios que suscribieron carta para eximir de responsabilidad a un empresario chavista vinculado con esto de los CLAP. Él ha dicho que no ha recibido retribución alguna por ello, que él en Europa no abogó por estos empresarios. Le pediría un comentario y saber, por otra parte, si ha conversado usted personalmente con él. Lo escuchamos. Por supuesto que hemos conversado con José Luis. José Luis es miembro de nuestra fracción, un hombre, por cierto, que ha demostrado en todos los terrenos estar contra el régimen, que ha sido frontal, que ha sido valiente, que ha estado por la calle del medio. Y desde el primer momento en que hubo esa mención donde se le intenta involucrar en unos supuestos hechos irregulares, nosotros conversamos con él. Nos explicó con detalle. Fue el primero, por cierto, que hizo declaraciones públicas aclarando su situación. Fue el primero que hizo una rueda de prensa, por cierto, también el único, rodeado y acompañado de todos sus compañeros de la fracción, y ya compareció ante la comisión especial. Por cierto, comisión incompleta, porque debería estar integrada por todas y cada una de las fracciones que hacen vida en el Parlamento. Ahí le acompañamos y dio una explicación contundente que no deja duda alguna de que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se le mencionan. Es decir, en su momento él aclaró quién pagó los boletos aéreos para viajar a Europa, de todos estos parlamentarios. En la comisión dio nombre, apellido y detalles de quién lo hizo. ¿Quién lo hizo, diputado? Por favor, compártalo con nosotros. No recuerdo exactamente el nombre, es una persona vinculada a él, familiar del estado Zulia, una persona de mucho prestigio en el estado Zulia. Yo no la conozco, yo no conozco a mucha gente del estado Zulia, especialmente del sector privado, pero allí dio nombre, apellido, características. La comisión tomó nota y manifestó que esa persona estaba en la mejor disposición, no solamente de ir a la comisión o de declarar por la vía que fuera, el que apoyó a José Luis Pirela para el viaje a Europa. En todo caso, él niega que se hubieran hecho algún tipo de trámite en Europa para eximir de responsabilidad a estos empresarios. Totalmente. Él aclaró, indicó y dio la agenda de trabajo que él tuvo con respecto a su viaje en Europa, y en nada tiene que ver con absolución, con lograr ninguna absolutoria con respecto a nadie.
Ahora, es decir, está claro que un grupo de parlamentarios entregó carta en mano y en persona ante la Fiscalía de Colombia tratando de eximir de responsabilidad a estos empresarios chavistas, ¿correcto? Nosotros fijamos posición en su momento y hoy te la ratifico, María Alejandra. Sea quien sea, venga de donde venga, el que haya cometido una irregularidad como esa, no solamente tiene que ser investigado, sino que tiene que ser sancionado y tiene que caerle todo el peso de la ley. Nosotros no podemos permitir que absolutamente nadie se ampare en cargo público alguno para hacer cosas desviadas de la Constitución y menos aún que sean un delito. Finalmente, diputados, sobre las elecciones de 2020, ¿han tomado ustedes alguna determinación o todavía no? Hablo de la fracción 16 de junio. La determinación nuestra es por la calle del medio. Primero el cese de la usurpación, después gobierno de transición y después elecciones libres. Todas las que sean, pero no privilegiando las elecciones. Lo primero es salir del régimen. Diputado Viallo Pilieri, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Diputado de Convergencia, forma parte de la fracción 16 de julio, parlamentario por Yaracuy, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con los escenarios políticos de nuestro país, lo que está ocurriendo concretamente con la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Protección Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Provisión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad y nos volvimos locos, sí, de remate total con precios que no vas a creer. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2020, estaremos rematando todas nuestras obras. Estamos en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino de la Asamblea Nacional, el destino político de nuestro país. Yo les diría, se suma a nuestra mesa de debate el diputado Ismael León, diputado de Voluntad Popular. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, licenciada María Trujillo, saludos para usted y para todos hoy. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de este tema. Yo iniciaría a partir de la denuncia que hacía esta semana, diputado, sobre los supuestos maletines de dinero que corrían por la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, mira, esto es una operación que viene siendo coordinada por algunos funcionarios del régimen y apoyada por algunos diputados de la oposición, que lamentablemente han caído en lo más bajo que puede caer una persona al prestarse a este tipo de cosas. El señor Taleb Saime, que es el operador junto con Alex Saca, y por supuesto un señor que siempre lo utilizan para este tipo de actividades, que es el señor David de Lima, que fue el gobernador de Anzoátegui, han estado manejando conjuntamente con el diputado Luis Parra del Partido Primero Justicia
y también el señor Brito y el diputado Españita, al convencer a diputados de la oposición para que acepten la propuesta de no elegir de nuevo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Además de que ellos lo que más buscan ahí no es quitarle la Asamblea a la oposición, sino quitársela a Juan Guaidó, a Voluntad Popular, porque ellos lo que dicen es que vamos a designar un nuevo presidente, pero que sea nada más presidente de la Asamblea Nacional y que se quite eso de llamarse presidente interino. Cuestión que fue designada fue por un pueblo que salió a la calle y que designó a Juan Guaidó para que dirigiera los destinos de este país de manera en que lo ha venido haciendo en función de la crisis que vive Venezuela. Bueno, hay diputados que lamentablemente su situación económica, su situación hasta de enfermedades familiares han sido tocados, mas no han sido convencidos todavía. Pero sí ha habido la propuesta, y yo guardo algunos captures del señor Luis Parra llamando a diputados diciéndole, mira, ya es hora de que, ya hasta cuándo los patas en Venezuela vamos a seguir esperando, hay que enfrentar el fascismo, o sea, cosas que uno mismo se impresiona por solo hecho de creer que, según tengo informaciones, a él mismo lo estarían postulando para ser presidente de la Asamblea Nacional. Es doloroso, es vergonzoso que un país, que el pueblo venezolano vote por una Asamblea Nacional dándole confianza para que dirija los destinos del país, para que los defienda a los venezolanos, y tú tengas que conseguir que consigas diputados de este tipo de conductas tan irregulares y tan mucho que decir al pueblo venezolano. ¿Usted guarda mensajes del diputado Luis Parra, entendí bien, o me equivoco? Yo tengo un mensaje de él, de un capture que me mandaron, donde él le dice a un ciudadano, a un diputado, que agárralo, ya basta de que los patenestrelos seamos engañados por los patistas. Pero además tenemos diputados que hemos hablado, que nos han dicho, que los ha tocado, y hasta diputados de cierto prestigio, porque son diputados que aunque no tengan ese nombre así en la calle, son gente que sus estados le responden a los intereses de la gente. Yo de verdad que no entiendo este tipo de actitudes, será porque yo estoy formado de otro tipo de conducta. Yo creo que la moral, yo creo que la conducta de uno vale más que cualquier cantidad de millones de dinero. O sea, tu familia y tu moral y el que el pueblo te dé una confianza, eso vale más que cualquier cantidad de dinero que te puedan ofrecer, $500,000, $1 millón, todo lo que tú quieras. Pero esta es la conducta del señor David de Lima. Lo hizo con Ricardo Sánchez cuando lo pusieron en contra de la unidad, y además de eso se lo sacaron a María Corina Machado, que era la suplente de María Corina Machado. O sea, ese tipo de cosas de hacer, y a lo mejor ellos pensaban que aquí hay unos cuantos Ricardo Sánchez en la Asamblea que pueden hacer este tipo de conducta. El mensaje decía, agárralo, ¿agarra qué, diputado? Agárralo es agarrar el dinero que le están ofreciendo. Pero había los $200,000 a ese diputado. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de diputados como el diputado Sojo, que ha sido llamado en reiteradas oportunidades. Luis Sojo, que es un muchacho que estuvo preso, un muchacho de San Agustín, humilde, pero un muchacho con una moral bien fuerte, bien dura, bien con su dignidad bien planteada. Pero a él mismo le mandaron un mensaje, lo tocaron, han hablado con el diputado Goyo Noriega de Sucre, del estado Sucre, que tiene mal de Parkinson, que está enfermo, tratando de lograrlo. O sea, ese tipo de conducta que, repito, rechazamos y rechaza al pueblo venezolano. Anoche yo estaba en una asamblea en el cementerio y la gente indignada con la Asamblea Nacional, pero indignada. Es increíble ver cómo la gente está bravísima con la Asamblea, porque lamentablemente nos meten a todos en el paquete, y hay que ir a aclarar que no son todos los diputados y que son bien escogidos los diputados que andan en esta sinvergüenzura, como el diputado Luis Parra y el propio diputado Brito, que yo lo oigo hablando de moralidad, que yo lo oigo hablando de tantas cosas, y que de verdad ojalá alguien pudiera saber la historia de ese diputado, de dónde viene, cómo viene formado, de qué partidos vienen, que viene del chavismo, que viene primero de esa conducta y después terminan tratando de demostrar que ellos son más moral que todo el mundo. Bueno, diputado, esto que usted dice es francamente grave. La pregunta que yo le haría es si va a ser investigado o no, porque de ser así y de confirmarse que este parlamentario está ofreciendo $200,000 alegremente, ¿de dónde puede sacar esa cantidad de dinero un diputado que entendemos no cobra desde hace algún tiempo? ¿Qué puede decir? Pero le quiero aclarar, licenciada, no es que él da el dinero de su bolsillo, no, un momentico, él es el que está en la conexión
con esa operación montada por el señor David de Lima, el señor Alex Sacker, el burócrata, y el señor El Alzheimer. Ellos son los que tienen y han buscado a este señor como el operador dentro de la Asamblea, pero fuera de la Asamblea están estos personajes del régimen, que lo único que quieren a cambio de lo que sea es que Juan Guaidó no sea presidente de la Asamblea Nacional, para que no se mantenga como presidente interino de los venezolanos y para que no se mantenga esa relación que ha mantenido Juan Guaidó con más de 60 países. Bueno, yo tengo que preguntarle, diputado, porque en esta operación, o al menos el caso que publicó el portal armando.info, allí se señala también a diputados de su organización de Voluntad Popular, quienes se habrían prestado para, firmar esa carta entregada de la Fiscalía de Colombia que trata de eximir de responsabilidad a uno de los empresarios vinculados con los CLAP. ¿Qué puede decirnos al respecto? Le voy a decir algo, licenciada, y responsablemente se lo digo. Fui el primero que durante 6 meses estuve denunciando estos calladitos, hablando con los jefes de los partidos, planteándole que había irregularidades, porque yo voy a decirlo, yo soy diputado de la Asamblea Nacional, me incorporé a esa comisión de Contraloría con voz más no con voto, porque en este momento no era principal. Me incorporé a esa comisión desde que comenzó Freddy Guevara como presidente de la comisión. Estuve con Freddy Guevara, estuve con Guaidó y estuve con Freddy Superlán. Y en esta gestión, el primero que llevó la denuncia contra las tiendas CLA, que tengo guardada mi correspondencia, que gracias a Dios que si no aparecen los expedientes en el archivo de la Comisión de Contraloría, yo tengo la prueba de que yo fui el primero en denunciar al señor Juan Carlos Liscano y al señor Alex Sack sobre el caso de las tiendas CLA. Llevé personalmente la denuncia, la tengo recibida por la Comisión de Contraloría, recibida por el señor Freddy Superlano, presidente de la comisión y dirigente de Voluntad Popular, a quien ya he dicho, si ese señor está involucrado en casos de corrupción, tiene que ser expulsado inmediatamente del partido, él y los diputados de Voluntad Popular. Y eso ha sido el compromiso que ha hecho el hermano Leopoldo López y los miembros de la Dirección Nacional, del cual yo soy miembro, expulsar del partido cuando se termine la investigación. Se está investigando por la parte de la comisión que encabeza el señor Edgar Zambrano, el diputado Edgar Zambrano, y se está investigando internamente en el partido. Y yo he llevado mis pruebas, las llevé a esta comisión y las llevé a las 2 comisiones, las he llevado. Y he demostrado, aquí está mi denuncia. ¿Cómo se explica? Que salga una denuncia que diga que yo estoy denunciando, yo estoy demostrando las pruebas, y después salga una carta firmada por un poco de diputados diciendo que usted nunca ha sido investigado, aquí no hay nada, aquí no reposa nada en la Comisión de Contraloría. Eso sí lo hice yo y lo tengo, las 2 pruebas, la carta firmada por los diputados y la carta que yo envié, la comunicación que yo envié cuando solicité que se investigara. Así que yo particularmente quiero decirle que fui el primero que lo hice, ¿saben? Y el diputado Berribecha, a quien le invito a usted para que hable con él. La Fiscalía de Colombia, que en sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre la Comisión de Contraloría, que decidió o informó que no había ninguna investigación relacionada con corrupción que vinculara al ciudadano Carlos Liscano o Salvafood. Pero eso que usted está leyendo, esa carta la tengo en mis manos y yo particularmente le estoy diciendo a usted responsablemente, si usted quiere, le mando mi carta para que la vea, la comunicación firmada por Freddy Superlano, donde yo estoy echando todo el cuento de las tiendas CLA, todo el montaje de ese señor llamado Juan Carlos Liscano, que la llevé yo personalmente y la dentré, y que después de la noche a la mañana digan que la comisión, ¿y ya dónde estaba yo? Porque a mí no me invitaron a esa reunión de comisión, y yo aunque no tengo voz, no tengo voto, tengo voz, y fui y nunca me salté en ninguna comisión. Yo tengo que decirle a usted responsablemente que hay un desorden administrativo dentro de la Comisión de Contraloría. No se sabe dónde estaban las correspondencias, habían dos departamentos de correspondencia, una de una funcionaria que es la que tiene que llevar legalmente y otra desde el despacho de la presidencia. El desorden que tenía el señor Conrado Pérez también como diputado y vicepresidente de la comisión, el desorden de que no había un sello rodando por todos lados menos donde debería estar, que es en la Comisión de Contraloría. Eso lo dije yo y lo dijo también el diputado Berribecha, que fue el primero que los aconsejó y les dijo, este desorden hay que acabarlo. Nosotros nos reunimos con todo el personal, licenciada, así como se lo estoy diciendo, con todo el personal, y cada quien echó su cuenta. La de correspondencia dijo así clarito y raspado: señores, yo soy la de correspondencia, pero yo no soy la que la lleva. Hay una correspondencia paralela. El del archivo dijo, señores, aquí vino el papá de Conrado Pérez,
que no es diputado, se metió dentro del archivo y revisó todos los expedientes por instrucciones de su hijo, que era Conrado Pérez, diputado hijo. Entonces, si hay un desorden, yo no lo voy a negar, yo no me voy a prestar y si eso me va a costar, que si me expulsión, que si me saquen, que si me voten del partido, bueno, que me voten, pero yo no me voy a prestar para este tipo de temas. Además que ya Leopoldo López lo dijo, aquí se va a investigar hasta el último caso a los diputados de Voluntad Popular, pero también tiene que investigar los de Primera Justicia, también tiene que investigar los de Nuevo Tiempo, también tiene que investigar a los de 20, porque el señor Pirero tiene que explicar cómo fue que él fue para ese viaje, a qué fue, porque a mí no me va a decir nadie que fue para Italia, porque a mí el viaje me lo pagó mis amigos, porque a mí me lo pagó fulanito. No, para poder salir de viaje en comisión, eso tiene que estar aprobado por la Asamblea Nacional en pleno y tiene que estar aprobado por la Comisión de Contraloría, que nunca supo nada de este viaje que iban a hacer estos ciudadanos diputados. Bueno, usted comparte con nosotros valiosa información, pero me llama la atención lo que dice, diputado. Según los trabajadores de la comisión, el padre del diputado Conrado Pérez estuvo allí y tuvo acceso a documentos y expedientes. ¿Eso es así? Sí, señor, así como se lo estoy diciendo responsablemente. Y tengo denuncias de parte mía y de parte del diputado de Acción Democrática que hicieron esta denuncia sobre el caso del padre de Conrado Pérez, metido dentro de los expedientes, que creo que estaba buscando o estaban tratando de manejar informaciones que les interesaban. Por ejemplo, usted sabe que yo fui el que hice la denuncia del seguro Universita, y ahí está demostrado. Yo no metí coba, yo enseñé la primera comunicación donde fue enviada a los Estados Unidos, al Departamento de los Estados Unidos, al Departamento del Tesoro, para que se investigara al señor César Bolívar. ¿Y qué pasó después? Salió una comunicación firmada por Conrado Pérez diciéndole al señor César Bolívar que era improcedente de investigación, que estaba todo bien, que no se preocupe, que un señor que vendió el seguro Universitas, dejando a los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, del ludo de varias universidades, a la intemperie. Pero ese mismo señor después, el señor César Bolívar, fue muy claro al decirle a algunos funcionarios y algunos amigos allegados a él que él había sido llamado por Primera Justicia y que sí es verdad que él lo habían sobornado. Ahora, diputado, ¿es cierto que era práctica común esto de emitir cartas de buena conducta a favor de algunos empresarios vinculados al chavismo? Bueno, hasta donde yo tengo información, yo no le puedo decir a usted. Yo le puedo hablar de la carta donde se dice que es improcedente la investigación del señor Juan Carlos Licán, que yo la tengo. Y yo fui el que lo denuncié, porque yo fui al puerto de La Guaira a ver la sinvergüenzura de cómo se habían acabado con los abastos bicentenarios para crear las tiendas y que había detrás de todo esto. Esa carta la vi yo. Yo no puedo decir que he visto otras cartas, pero el comentario muy fuerte que hay de algunos diputados es que tocaron algunos empresarios que habían sido sancionados por los Estados Unidos y que le estaban dando carta de buena conducta, como que si estos son jefes civiles o son registradores para estar dando carta de buena conducta. Eso está en investigación y yo espero que se dé con esos casos, quiénes fueron esos diputados, quiénes fueron esos funcionarios que hicieron eso y tienen que ser castigados. Por eso la invito a que usted pueda hablar con el diputado de Rivetia, que también tiene mucha información sobre este caso. Finalmente, diputado, tratando de defender, justificar este viaje que realizaron por todo el mundo, incluyendo Colombia, que los llevó a la Fiscalía para tratar de eximir de responsabilidad a este empresario vinculado con los CLAP, uno de los parlamentarios señalados trató de denunciar a el propio Juan Guaidó y al diputado Freddy Guevara, quienes también formaron parte de la Comisión de Contraloría. Él mencionó un caso de un empresario, Mauro Livi. Yo quisiera su comentario tomando en cuenta su experiencia y la información que maneja respecto. Yo he dicho públicamente, y lo sigo diciendo, a pesar de que yo no he agarrado esto para estar haciéndome promociones ni para estar dando declaraciones por darlas, he aceptado algunas entrevistas de algunos medios serios, responsables y de periodistas serios, porque yo tampoco me presto para estar montando hecho aquí, para que entonces me vean a mí destruyendo la unidad como que si soy un factor de destrucción. Pero le he dicho, si ese señor llamado Brito, ese diputado del cual usted habla, que dice que tiene pruebas, que las lleve, que las demuestre, que enseñe las cartas donde están y que vaya y diga, porque si eso es cierto y esa carta y esa firma es de Freddy Guevara o es de Juan Guaidó, tendrán que responderle a la justicia también, así sea de donde esté, así sea del partido que sea, porque yo no me voy a quedar callado. Pero yo también le quiero decir algo, ese señor no tiene mucho que hablar porque ese señor tampoco tiene conducta, porque él sabe lo que estaba pasando con CLAS, porque se quedó callado con lo de los CLAS, porque él no dijo nada de los CLAS.
porque él no denunció esas cartas antes. Y yo lo decía en las comisiones y se quedaban callados y no me decían nada y se pararon y se iban. Ustedes saben lo que me hicieron para que al final yo no quedara fuera, vamos a decirlo así, como desinformado de todo, licenciada. No convocaron más comisión de Contraloría, se hacían los locos. Y entonces buscaban la forma de que yo no fuera. Porque, pues repito, aun cuando no tengo voto, tenía voz. Y como voz era el que llevaba muchas denuncias que yo conocía, como el caso de Universita, como el caso de Raúl Gorrín, como el caso de Toyota Oeste, como el caso de las tiendas Crack. Esa la llevé fui yo. Esa no la llevaban ellos. Pero yo lo que hacía era que llevaba los casos y después los agarraban ellos escondidos y hablaban con la gente a mí sin informarme, porque yo no estoy diciendo a mí que me metan en negocio de nada, porque yo no me meto en negocio. Yo vivo en el Valle, sigo yendo aquí humildemente en mi parroquia y nunca me he prestado, porque repito, más importante es mi dignidad, mi familia, que está prestándome para tener 4 lochas en el bolsillo que después no pueda ni cómo dormir, porque yo tengo la mente sucia y llena de negocios irregulares. Pero ellos nunca decían nada y se quedaban callados. Entonces, esas pruebas las llevé yo y las tengo yo. Si el expediente no aparece ahora, porque muchos expedientes se los llevaron, por lo menos tengo la prueba de las tiendas Crack, tengo las pruebas del señor Gorrín, tengo las pruebas de Toyo Oeste y tengo las pruebas de Seguro Universita. León, gracias por atendernos, acompañarnos, diputado de Voluntad Popular. Bueno, ofreciendo información valiosa acerca del tema que nos ocupa, el destino del Parlamento. Yo les diría que el destino político de Venezuela y lo que ha ocurrido con esta operación que aparentemente está montada justamente con la intención de que el chavismo tome control de la Asamblea Nacional, la única institución legítima que hoy día queda en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y estamos a días de la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y con ello la elección del presidente interino de nuestro país, reconocido por más de 50 países. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate para hablar acerca de este tema el profesor Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, un saludo a todos los oyentes. Profesor, una primera valoración acerca de este tema que es fundamental para saber o conocer el destino político de nuestro país. Nos referimos
a la próxima elección de la nueva Junta Directiva del Parlamento. Lo escuchamos. Sí, el aspecto singular, o por lo menos de donde tenemos que partir, es que la cualidad de subrogación, es decir, es presidente encargado en caso de falta absoluta quien esté detentando la presidencia de la Asamblea Nacional. Esa situación se ha mantenido a pesar de que no hubo formalmente una juramentación en la Asamblea en un primer momento. Después se produjo una aceptación voluntaria del cargo de subrogación y fue confirmado por la casi totalidad de las democracias del mundo. Que eso hay que decirlo, no se trata solo de 50 países, sino se trata de la calidad de esos países que reconocen, son los países del mundo occidental democrático. Entonces, desde esta perspectiva se ha dado una situación totalmente anómala, una situación, por una parte, de desconocimiento de la comunidad internacional del régimen de Maduro, y por otra parte, una pervivencia que solo se explica por la debilidad del régimen de Maduro, porque aunque aparentemente tiene un control absoluto de toda la vida nacional, en lo económico, en lo social y en lo político, la realidad es que la única explicación a la pervivencia de esta situación es la debilidad del propio régimen. Entonces, ¿qué pasa? El 5, de acuerdo a la Constitución y al reglamento interno y de debate de la Asamblea Nacional, se debe renovar la directiva. El cargo está adosado, o sea, la subrogación está adosada, está pegada, está totalmente vinculada al ejercicio del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, la eventualidad de un cambio en la directiva implicaría un cambio de circunstancias en cuanto a esta situación que nosotros estamos viendo, lo cual va a ser muy grave en el sentido siguiente, es un riesgo inmenso, porque hay muchos países que están reflexionando sobre la situación que se ha dado en Venezuela en este año. Hay una tremenda conspiración internacional para pretender demostrar que en Venezuela hay la posibilidad de un diálogo sincero con los factores democráticos y el régimen de Maduro, y en definitiva se está tratando de desmontar ese apoyo internacional que tiene Guaidó como presidente encargado, y déjame decirte que esa conspiración internacional también ha contado con mucho apoyo, entre otras cosas por los errores, los tamaños errores que se han cometido durante todo este año en el marco de los propios factores democráticos venezolanos, pues. Ahora, con relación a esto, da la impresión que la comunidad internacional, al menos el principal aliado del Parlamento, lo tiene claro. Michael Cossack, subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, aseguró hace días: apoyaremos a cualquiera que ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional en Venezuela. Sí, lo que pasa es que yo tengo un criterio sobre ese tema que es algo disímil con la mayoría de los que están opinando. Lo primero que tengo que decir es que hay muchos países que lo único que quieren es una excusa para salirse del juego. ¿Qué significa esto? Imaginémonos dos hipótesis. Una primera hipótesis es que Guaidó no resulta ratificado y es otra persona cercano a los factores democráticos. Muchos países no lo van a reconocer simplemente porque no van a insistir en algo que no le dieron fruto, y van a tener una posición, vamos a decir, ambivalente, en el sentido que ellos dirán, bueno, ya reconocimos a Guaidó, hay un reconocimiento implícito de esta nueva persona. Eso va a ser algunos de esos países que dieron su respaldo en un momento determinado. Y la otra, que también no hay que descartar, porque aquí hay que tener muy claro que es un tema aritmético dentro de la Asamblea Nacional, la otra es que el régimen logre, a través de todos esos recursos que maneja, a través de compra de conciencia e inclusive de los propios enfrentamientos internos en la Asamblea Nacional, que el régimen logre una precaria mayoría o neutralizar a quien resulte electo, en el sentido de que no se proclame en la subrogación presidencial. Por supuesto, está la tercera posibilidad, que es que Guaidó tenga los votos suficientes para ser ratificado. Yo te voy a decir algo. En este momento te doy mi opinión particular de que Guaidó no cuenta con los votos para ser ratificado. Pero faltan 3 semanas. Es decir, aquí se está abriendo un proceso de negociaciones
donde están esas tres posibilidades planteadas. Por una parte, ratificación de Guaidó. En ese caso, el reconocimiento previo simplemente permanecería. En segundo lugar, la posibilidad de sustituir a Guaidó con otro factor cercano a los factores democráticos que lo están apoyando en este momento, caso en el cual veríamos que muchos países se colocan al margen, es decir, no tienen ningún pronunciamiento, salvo el caso de Venezuela, de los Estados Unidos, que ya adelantó cuál es su opinión, y con los Estados Unidos habría vamos a decirlo así, un masivo desplazamiento a apoyar al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Y la tercera posibilidad, que es la catástrofe y la debacle, es que el régimen logre condicionar la elección y neutralice a quien sea electo. Todas esas posibilidades están en la mesa, faltan 3 semanas, nadie puede decir definitivamente lo que va a suceder, en mi opinión. Indico formalmente que, en mi opinión, Guaidó no cuenta en este momento con los votos, tiene que trabajar para obtenerlo, y la conclusión es: quien sea presidente de la Asamblea Nacional tiene la capacidad de subrogación en caso de falta absoluta. Doctor Tulio Álvarez, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, ofreciendo opinión, análisis sobre el tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el destino institucional del Parlamento, el único órgano legítimo que hoy día queda en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.